ahora sí, ahora sí estamos grabando. Ok, comencemos. Ya usted sabe que el curso, voy a preguntar rápidamente, ¿cuál es la base del curso? ¿Cuál es la base del curso? ¿Cuáles son las bases, los pilares sobre los cuales está construido este curso? Ahí dice RF, no, no es RF. Tesla es correcto. Y leyes universales. Benjamín y Adrián están activos, están ahí, saben de lo que estamos hablando. Perfecto. Entonces, RF simplemente es la consecuencia de lo que estamos hablando, pero no son las bases, ¿vale? Las bases, tanto de el universo, como dijo Tesla, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Oye, ¿saben que siempre he querido hacerme un tatuaje y nunca he sabido qué tatuarme? Porque un tatuaje es para siempre, desde mi punto de vista, ¿no? Y es como que a lo mejor si me tatúo un diodo o un símbolo electrónico o un celular o una marca o un dibujo X, puede que dentro de unos años ya eso no resuene conmigo y ya prácticamente no me siento identificado con la marca que hice en mi cuerpo. Y precisamente por eso nunca he tenido como no he dado ese paso de realizarme un tatuaje, además de que no me gustan mucho que digamos las agujas. Pero ahora que lo analizo, esta frase estaría brutal tatuármela. ¿Y por qué pensé en eso? Porque le decía, si es necesario, escríbalo o tatúeselo para que se acuerde siempre. Y esto es algo que no va a cambiar. La energía no desaparece, la energía no se crea ni se destruye. La frecuencia siempre va a estar presente en nuestras vidas y la vibración obviamente va de la mano con la frecuencia. Entonces, si llego a realizarme el tatuaje, ahí se los muestro, ¿vale? Pero acaba de pasarme así por la mente tatuarme esa frase. Bien, bien. Qué loco. Continuemos. Ahora no sale de mi mente dónde me va a tatuar esa frase. El principio de correspondencia, chicos. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Este principio se lleva a cabo en los tres grandes planos. En el físico, en el mental y en el espiritual. ¿Ok? El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Por qué lo leí todo? Porque este principio es la base de la clase de hoy. ¿Ok? El principio de ritmo, todo fluye y todo refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, ¿vale? El principio de causa y efecto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o el azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. ¿Y por qué leí este también completo? Porque la clase de hoy también se basa en este principio. ¿Perfecto? Buenísimo. Entonces, resumen rápido. En la temporada 1 hablamos acerca de qué rayos es la radiofrecuencia. Todos estuvimos de acuerdo que la radiofrecuencia no es otra cosa que señales analógicas, señales digitales, señales analógicas que varían en el tiempo y las señales digitales que obviamente cambian y que tienen valores discretos, pero esos valores discretos simplemente van a ser unos y ceros. Hablamos también acerca de las ondas electromagnéticas que son señales analógicas. También hablamos acerca del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es precisamente donde están las ondas electromagnéticas. Hablamos de cómo una onda electromagnética o una señal alterna
incide en un capacitor y cómo entonces el capacitor ante una señal alterna cambia su manera de comportarse. Comprendimos que un capacitor frente a una señal alterna genera una reactancia capacitiva que va a ser inversamente proporcional a la frecuencia a la cual esté siendo sometido. Esto pudimos darnos cuenta al entenderlo que un capacitor en DC es un circuito abierto y un capacitor en AC es un cortocircuito. Teniendo esto claro, ahora podemos entender cómo se comporta un capacitor de acoplo y cómo se comporta un capacitor de desacoplo. Vimos varios ejemplos y obviamente el hecho de que el capacitor esté en serie o en paralelo ahora queda sumamente claro. También conocimos cómo se comporta un inductor tanto en DC como en AC. Obviamente, para entender cómo se comporta en AC, tuvimos que entender la ley de la mano derecha, entender la ley de Faraday, entender la ley de Henry's Lens y hablar acerca del magnetismo para poder entender cómo el campo magnético se genera alrededor del inductor. El inductor en AC también genera una reactancia, en este caso inductiva, pero a diferencia del capacitor, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, en este caso, los inductores se comportan en DC como un cortocircuito y en AC como un circuito abierto. Así se vería una gráfica entre capacitores e inductores, tanto en DC como en AC. En DC, el capacitor es un circuito abierto y el inductor es un cortocircuito. En AC, el capacitor es un cortocircuito y el inductor es un circuito abierto. Son lo contrario. Cuando entendemos que dentro de un circuito tenemos un inductor o un capacitor y hay una señal que alterna en el tiempo, se genera una reactancia capacitiva o una reactancia inductiva. Y la suma de estos valores nos da como resultado una impedancia. Una impedancia que, a fin de cuentas, no es otra cosa que una resistencia en corriente alterna o una resistencia frente a una señal alterna, que obviamente se expresa en ohmios. Al ser una resistencia, la unidad de medida es el ohm. Pero si hablamos de un circuito, tenemos que entender los elementos del circuito, ¿cierto? Así que nos dimos a la tarea de explicar los distintos elementos de un circuito. Fuente, conductor, switch, carga y obviamente el conductor que lleva a la Tierra. Hablamos acerca de los distintos tipos de circuitos abiertos que pueden existir, bien sea por el switch, bien sea porque un conductor se rompió, bien sea porque la carga se rompió o bien sea porque la Tierra se rompió. ¿Sí? Vimos 4 ejemplos de circuitos abiertos. Y también vimos 3 ejemplos típicos de cortocircuito. ¿Ok? Un cortocircuito en una línea primaria, un cortocircuito en una línea secundaria, un cortocircuito debido a que la carga entró en cortocircuito. Puede ser el circuito integrado, puede ser un capacitor, puede ser cualquier elemento que entre en cortocircuito, es decir, que su resistencia se vuelva cero. Entendimos también algo súper importante, la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Vimos distintos casos de circuitos en serie. De hecho, la clase de ayer se trató de esto. Ayer logramos entender la diferencia entre circuitos en serie y circuitos en paralelo. Un circuito en serie es aquel circuito en el cual todos los elementos están dispuestos uno después del otro. Aquí tenemos un caso 2. En este caso tenemos 2 elementos, pero sigue siendo un circuito en serie. Y acá tenemos un caso número 3, donde tenemos 3 elementos, pero sigue siendo un circuito en serie. También entendimos lo que significa un nodo. Un nodo es un punto de conexión donde se unen 3 o más cables. Y cuando tenemos un nodo, automáticamente podemos observar que ya no es un circuito en serie. Esto se convierte en un circuito en paralelo. En este caso tenemos un circuito en paralelo con 2 elementos, pero podríamos tener un circuito en paralelo con 3, 4, 5, n cantidad de elementos. Y como siempre se genera la duda de si esto está en paralelo o no,
y el problema es que vemos solamente el elemento más no el circuito, se hizo la aclaración de que cuando tenemos este circuito en serie y lo confundimos con que está en paralelo, es porque estamos viendo solamente un elemento del circuito. En este caso, este elemento, que podría ser cualquier cosa, ya lo sabemos, está en paralelo a tierra. Pero la fuente de poder también está en paralelo a tierra. ¿Ok? Sin embargo, todo el circuito completo está en serie. Eso hay que tenerlo muy claro. Hicimos un ejemplo con el cuerpo humano donde pregunté qué pasaría si falta el brazo de una persona y todos estuvieron de acuerdo que una persona puede vivir sin un brazo o sin una pierna, ya que las extremidades están en paralelo. Pero si faltara la cabeza, el cuello, el corazón, el tronco, que son partes del cuerpo humano que están en serie, obviamente el humano no podría vivir. Y eso nos pone a pensar en que los componentes que están en serie son fundamentales. Sin embargo, los componentes que están en paralelo a tierra podrían faltar y las funciones principales del dispositivo no verse afectadas. Sin embargo, cumplen una función y es necesario que estén presentes. Hablamos acerca del señor Kirchhoff y hablamos de sus leyes. LKB, LKI, hicimos unos ejemplos en tiempo real con un circuito donde pudimos ver la diferencia de voltaje en cada uno de los puntos del circuito y la corriente que fluía a través del circuito y cómo estas dos magnitudes cambiaban dependiendo si la configuración de los elementos era en serie o en paralelo. Todo esto prácticamente fue de lo que se habló el día de ayer. Pero gran parte de la clase la dedicamos a hacer una dinámica donde yo hice una pregunta de las fallas que se les están presentando en sus laboratorios y cómo las han resuelto. ¿Sí? ¿Cuáles son las fallas que más se les ha complicado resolver y cómo las han resuelto? De hecho, aquí tengo en la pizarra, déjenme mostrarle la pizarra, no la borré precisamente porque sabía que hoy íbamos a continuar hablando de esto. Acá está la pizarra. Y esta parte de acá, para los chicos que no estuvieron presentes, el área derecha involucra fallas en la etapa lógica. Y esta parte de acá, en la parte izquierda, involucra fallas en la etapa de radiofrecuencia. ¿Sí? Entonces hablamos acerca de equipos que no dan audio, equipos que no dan carga, equipos que no funcionan las cámaras, que no funciona el touch, que no funciona la imagen, que no funciona la luz, que no funciona el Face ID, el Touch ID y por último equipos que no encienden, que tienen consumos bajos o consumos altos. También hablamos en la etapa de radiofrecuencia, equipos que están sin email, que tienen señal débil, que no activan 2G o no activan 3G o no activan 4G o activan solamente uno y el resto no. Hablamos acerca de los equipos que tienen problemas con la EPROM, hablamos de equipos sin servicio pero con email, hablamos de equipos sin servicio y sin email, hablamos acerca de Wi-Fi, fallas de señal intermitente, hablamos de fallas de sin SIM y sin firmware del módem. ¿Ya? Estas fallas que ven acá expresadas son las que alcancé a poder escribir en esta pequeña pizarra. Obviamente hay más fallas, obviamente son muchísimas más. Por tema de espacio no alcanzamos a escribir más. Pero usted entiende que son muchísimas fallas más. Y estas letras que ve acá en rojo, esto es para las personas que no estuvieron presentes en la clase de ayer. Estamos en el resumen. Esta letra que está viendo acá en rojo, que hay una C y una J, representa, por ejemplo, no audio. La J representa jumper, ¿no? Normalmente la falla típica de audio la resolvemos haciendo un jumper, o 2 jumper, o 3 jumper, o los jumpers que sean necesarios, y el audio vuelve. Puede que el circuito
el códec de audio también esté dañado o algún amplificador que esté en corto y haya que reemplazarlo. Entonces esa C significa corto, ¿no? Corto. Y si está en corto es como una bombilla que está dañada y hay que reemplazarlo. Hablamos de circuitos que no cargan, celulares que no cargan, y llegamos a la conclusión de que normalmente el Tristar, el Tigris, entran en corto, se dañan y hay que reemplazarlo. En algunos casos hay que hacer jumper cuando se caen 1%, o si se despegaron algunas pistas al momento de extraer el circuito, toca reconstruir, ¿no? Lo mismo pasa con las cámaras, con el LDO, con los filtros, lo mismo pasa en el caso del touch, lo mismo pasa en el caso de la imagen. Y vimos que hay un patrón y que en todas las fallas siempre vamos a realizar un jumper en caso de que se requiera realizar un jumper, o puede que los circuitos estén dañados y haya que reemplazarlo, ya que esos circuitos entraron en corto. Hasta allí se entiende, chicos. Díganme si hasta allí se está entendiendo. Sí. Manuel Cubas dice que sí. Perfecto, se está entendiendo. Los chicos que no estuvieron presentes en la clase de ayer, me imagino que también están entendiendo. Díganme allí en los comentarios, por favor, los que no pudieron estar presentes, si la explicación que se acaba de dar tiene sentido para ustedes. Igual, ahora lo vamos a profundizar más. Buenísimo. Entonces. Buenísimo. Yo voy a quitar, bueno, voy a dejar esto aquí, no me estorba tanto. Normalmente, chicos, cuando hablamos de fallas, hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de que en realidad existen muchas fallas. Muchas fallas. Y esas fallas son diferentes, ¿ya? Son diferentes en cada modelo, son diferentes en cada equipo y obviamente son diferentes en cada marca. Entonces, reparar las fallas es complicadísimo. Es prácticamente un trabajo titánico. Me permiten contarle una historia de mi vida donde sentí mucha confusión y mucho miedo. Fue uno de los momentos más críticos que he tenido que pasar. A ver, dígame si les interesa, ¿no? Tiene que ver con todo esto acerca de las fallas. Yo creo que todos hemos pasado por eso. O, bueno, si no lo han pasado, la idea es que esta historia les sirva como inspiración para que no tengan que sufrir. Adrián dice que sí, ok. Bueno, miren, chicos, esto que ustedes están viendo acá en pantalla es una foto que saqué del Instagram del 10 de septiembre del 2018. Ahí, como pueden ver, no tenía barba, usaba otros lentes, estaba con unos kilitos de más. Y esto fue en Monterrey. Esto fue en el training room de Monkey Team. Aquí en esta fecha estaba yo inaugurando el training room. De hecho, acá hay algunos colegas que estuvieron acá presentes. Ahí John Jairo creo que estaba presente. Hay varios acá que estaban presentes. Y bueno, esto fue en 2018. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esa foto? En ese curso, era mi primer curso internacional solo, donde
estaba en un país desconocido, tuve que viajar por primera vez solo a un país que me estaban esperando una cantidad de personas que esperaban que yo les enseñara a reparar celulares, ¿no? Y era un desafío. Se pueden imaginar el miedo escénico que se puede sentir estando en esa posición donde las expectativas de las personas son muy elevadas. Hay un colega acá que se llama John Parra que viajó desde Colombia hasta México para ir a escuchar lo que yo tenía que decir. Me pareció absurdo y eso hace que obviamente uno se ponga más nervioso. Y a todo esto hay que sumarle el hecho de que eran 35 participantes con distintos niveles de conocimiento, como siempre va a pasar en todos los cursos. Algunas personas van a saber mucho más, otras personas van a estar comenzando y se genera esa disparidad de conocimiento entre los participantes. Normalmente eso puede generar algún tipo de roce, algunos quieren ir más rápido, otros sienten que yo estoy yendo muy rápido cuando todo es subjetivo, ¿no? El primer día, bueno, hablamos, hicimos la dinámica que a mí me gusta hacer en los cursos, de presentarnos, de conocer a los participantes para saber con quién estoy tratando y saber cuáles son esas necesidades que ellos tienen, a ver si yo con mi conocimiento puedo suplirlas. Y bueno, estuvo genial el primer día y yo tenía en mente mi cronograma de enseñanza era enseñar por ciertas fallas, ¿no? Lo típico, fallas de carga, fallas de touch, fallas de señal, fallas de cámara, las fallas comunes, las que alcanzara a enseñar en 5 días, ¿sí? Porque era un curso de lunes a viernes como los cursos típicos, habituales, presenciales que se realizan, ¿no? Y yo empiezo a preguntar, ¿qué fallas les gustaría aprender? Porque obviamente en 5 días no pueden aprenderse todas las fallas, es imposible, ya que por temas de tiempo no puedes aprender todas las fallas, son muchísimas fallas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Díganme si están de acuerdo que en 5 días es imposible aprender todas las fallas que existen, ya que por temas de tiempo no se puede, y además es que como hay distintos niveles, es imposible, es imposible. Entonces, ahí es cuando yo entro en crisis, me pongo muy nervioso, obviamente no frente a los estudiantes, sino ya cuando estaba en la habitación, en la casa, me pongo a pensar, ¿cómo rayos voy a hacer para enseñarle a 35 personas que tienen conocimientos distintos reparar todas estas fallas? Y wow, fue alucinante. Yo terminé acostándome como a las 3 de la mañana, teniendo que estar despierto a las 8, pensando. O sea, toda la madrugada fue pensando cómo le hago, cómo enseño, por dónde empiezo, qué digo primero, qué digo después. Yo soy muy metódico cuando voy a explicar algo, porque me gusta que las cosas queden claras. Entonces yo comencé, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a hablar de carga. Vamos a comenzar por la carga, por lo típico. Y yo recuerdo que prácticamente hice esta misma dinámica yo mismo, conmigo mismo, en la habitación. Y dije, bueno, cuando a mí me llega un iPhone que no carga, normalmente, ¿qué hago? Bueno, hago ciertas mediciones, pero lo típico es que el TriStar esté dañado, porque entra en corto y eso hay que cambiarlo, y no hay mucho que hacer, ¿no? O bueno, puede ser el Tigris también, que esté dañado y haya que reemplazarlo. Ya. Bueno, pero ¿y si se me da un pad, tengo que enseñarle a hacer jumpers a los chicos también? Bueno, puede anotar ahí cómo cambiar el TriStar, cómo medirlo,
cómo hacer jumper para que quede claro. Listo. Oye, interesante, vamos a hablar de touch. Me acuerdo, en 2018 estaba el boom de los iPhone 6 Plus sin touch. Y dije, vamos a enseñar cómo reparar el touch de los iPhone 6 Plus, el por qué sucede la falla realmente. Vamos a abrir el plano esquemático, entender que la línea que se avería no tiene ni siquiera que ver con el touch, sino con la pantalla. Eso es bastante interesante. Vamos a explicar cómo sacar el circuito, cómo hacer revaling y cómo hacer el jumper. Y dije, bueno, jumper, ¿no? Entonces, es típico. Pero, ¿y si fuese que no funciona el circuito porque está dañado? Es poco probable, pero podría estar en corto el circuito. Bueno, se cambia y listo. Ya notaba, corto, listo. Falla de imagen. Vamos a enseñarle cómo reparar fallas de imagen. Pero eso es muy fácil. Eso normalmente cuando la imagen falla, el chestnut está en corto. Vamos a cambiar el chestnut, pero ya es lo mismo, ¿no? Bajo un circuito, hago revaling, solamente que el tamaño varía. No, pero podría ser un filtro que esté dañado y tenga que reemplazar el filtro. Entonces, podría ser un jumper para diagnosticar si es un filtro. Mientras tanto, y si la imagen vuelve, entonces, listo, ahí coloco el filtro. Pues puede ser un corto o podría ser un jumper. Falla de luz. Falla de luz. Puede que sea el filtro que siempre se quema y reemplazando el filtro la luz vuelve. O puede ser el circuito de backlight que esté en corto o un capacitor también. Oye, aquí hay varias cosas, ¿no? Bueno, o puede estar en corto algo o tengo que hacer un jumper. Y así iba toda la noche. Y prácticamente hice esto que hicimos ayer en vivo y llega a la conclusión de que o tienes un corto o tienes un circuito abierto y tienes que cerrarlo. Y para cerrarlo necesitas hacer un jumper. Ojo, cuando yo llegué a esa conclusión, algo en mí se puso en contra y me dijo, no puede ser tan fácil. Tiene que haber algo más. No puede ser eso así, tan sencillo. ¿Cómo vas a llegar mañana, martes, a decirle a los chicos que es así tan fácil? Y empecé a analizar, ¿no? Yo mismo, cuestionándome, autocuestionándome. Bueno, para resumir el cuento, yo llego al día siguiente y me lancé al agua súper asustado, y expuse mi teoría ante estas 35 personas que estaban allí presentes, muchos con unos niveles de conocimiento muy elevados, y les dije lo siguiente: bueno, miren, muchachos, en realidad pueden existir muchas fallas, pero solo existen dos causas. Y aquí entra en juego el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene su par de opuestos. Solo existen dos causas. Solo existen dos causas. Y también entra en juego el principio de causa y efecto. Lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar fallas simplemente son los efectos. Y lo que normalmente queremos reparar son las causas.
pero nos enfocamos en los efectos. Ejemplo, equipo que no carga. Ay, no, ¿y qué será? ¿Será el Tristar? ¿Será el Tigris? ¿Dónde mido? ¿Qué mido? Obviamente se empiezan a generar esas inquietudes dentro de nuestra cabeza. No tiene imagen, no tiene touch, y obviamente esto abruma a cualquiera. Pero cuando usted analiza, si no tiene touch, normalmente puede ser porque tiene un cortocircuito y el touch está siendo bloqueado, es decir, la causa es un cortocircuito y el efecto es que el touch no funcione. O en el ejemplo clásico de iPhone 6 Plus, tiene un circuito abierto. La causa es un circuito abierto, una línea rota, y el efecto es que el touch no funciona. Eso usted lo puede llevar a Touch ID, a Face ID, a unión de caras, a lo que usted quiera. De hecho, ayer cuando hicimos el ejercicio, siempre llegábamos a la misma conclusión. O tiene un cortocircuito o tiene un circuito abierto. Y me gustaría desarrollar más la idea. ¿De qué va a depender que tengamos un cortocircuito o un circuito abierto? Porque si solamente existen dos causas, ¿en qué debemos fijarnos? Obviamente no nos vamos a fijar en la falla. Obviamente no nos vamos a fijar en los efectos. Los efectos simplemente nos indican en qué etapa del dispositivo se encuentra la causa. ¿En qué etapa? Y ya vamos a hablar de las etapas. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta en un cortocircuito o en un circuito abierto es la resistencia. La resistencia es la clave. La resistencia es la clave. Cuando usted tiene un cortocircuito, la resistencia es 0. Cuando usted tiene un circuito abierto, la resistencia es infinita. Entonces, la resistencia es la clave. Si nosotros hacemos un análisis, digamos que acá tenemos una línea, ¿no? Los dos extremos, los dos polos, principio de polaridad. En medio, ¿qué vamos a tener? En medio tenemos una resistencia. Todo tiene una resistencia. Todo. Usted como ser humano tiene una resistencia. Esta silla tiene una resistencia. Incluso un cable que consideramos como conductor tiene una resistividad. Obviamente la resistividad está inherentemente asociada con el tipo de material. Y en los materiales conductores la resistividad es tan baja que es despreciable y por ende pensamos que eso no tiene resistencia, pero tiene una resistividad. Y obviamente al tener una resistividad tan baja, su conductividad es muy elevada. A diferencia de un material aislante donde la conductividad es tan baja que es despreciable, pero la resistividad es muy elevada. La resistividad es inherente al tipo de material y obviamente también varía dependiendo de la temperatura. Pero lo que quiero que quede súper claro es lo siguiente. En el universo, en el mundo en el que nos manejamos, todo tiene una resistencia. Y todo se maneja de acuerdo a la resistencia. Si usted se pone a mirar cómo funciona el agua se mueve, el agua se desplaza, pero el agua siempre va a buscar el camino con menor resistencia. Si hay una piedra en el camino, ¿qué hace el agua? La rodea. El agua
se va por el camino de menor resistencia. En la electricidad, ¿qué pasa? A nivel electrónico, a nivel de los electrones también buscan el camino de menor resistencia. ¿Dónde están los electrones? Los electrones están en los átomos. ¿Y dónde están esos átomos? En todas partes. Usted, como ser humano, también busca el camino de menor resistencia. Ir a correr, ir al gimnasio, significa que tiene que elegir el camino de mayor resistencia. Y por ende, la mayoría de los seres humanos elegimos el camino de menor resistencia. Eso es ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es en el celular, es en nosotros. Así tal cual. La resistencia es un concepto que nos viene a decir que es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. La resistencia nos dice que a mayor resistencia, menor corriente puede fluir. A menor resistencia, mayor corriente puede fluir. Es inversamente proporcional. Entonces, si nosotros tenemos acá una extremidad y otra extremidad, quiere decir que acá tenemos cero resistencia y acá tenemos OL. ¿OL qué significa? OL significa overloading, sobrecarga. O también podría interpretarse como open line, línea abierta. Y ya discutimos acerca de eso. Una línea rota significa que la resistencia es infinita. Es tan grande que si el cable está roto, los electrones no pueden pasar a través del cable porque la resistencia es infinita. ¿Y qué hay acá en el medio? En el medio hay distintos valores de resistencia. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, el valor va disminuyendo. Menos cantidad de ohmios. Si nos vamos hacia el lado derecho, el valor va a ir aumentando. Más ohmiaje. Hacia el lado derecho, más resistencia. Hacia el lado izquierdo, menos resistencia. Díganme allí en los comentarios si eso que les estoy explicando se entiende, por favor. Me gustaría saber. Adrián Gil dice que sí. Adrián dice que sí se entiende. Pedro Obregón dice que sí. Perfecto. Hermosamente, dice Daniel. Buenísimo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Todo se reduce a dos opciones. Correcto, correcto, Rafa. Todo se reduce a dos opciones. Esa es la clave. Reducir las opciones. Y vamos a simplificarlo a solamente dos opciones. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las opciones? 0 o L. Juan Pablo, no termino de entender, esto está confuso, yo estoy acostumbrado a reparar por falla, todo el mundo repara por falla, tú te volviste loco, men, esto que me estás diciendo no tiene sentido, no termino de entenderlo. Si eso está pasando por tu mente, no te preocupes, es entendible. Cuando yo, repito, lo percibí, cuando tuve esa revelación, cuando tuve esa epifanía, cuando pude analizarlo de esta manera, tampoco lo entendía y tampoco me lo creía. Era como que esto está muy fácil, esto no puede ser cierto, tiene que ser más complicado, tiene que haber algo más allí, tiene que ser más complicado, no puede ser tan fácil.
No pueden ser solamente dos opciones, tiene que haber más. Esa era mi autorrespuesta. Así que si lo estás pensando, buenísimo, y está genial, porque quiere decir que estás cuestionándotelo. Y cuando uno se cuestiona algo, se generan preguntas y el cerebro va a buscar las respuestas. Entonces, en tu cerebro vas a encontrar esas respuestas acompañadas de la explicación que viene a continuación. Cuando nosotros tenemos un 0, en este caso asociándolo con la resistencia, vendría siendo un cortocircuito. 0 resistencia es igual a un cortocircuito. 1L es igual a un circuito abierto. Una línea que se rompió. Cuando usted va a medir en escala de ohmios, usted puede encontrar o un 0 o puede encontrar un OL. Y ahí se genera también la siguiente pregunta. Juan Pablo, yo no busco fallas normalmente en escala de ohmios. Yo utilizo la escala de semiconductor. Yo coloco el multímetro en la escala de diodo e invierto las puntas y así es como yo busco las fallas típicamente. Pues también, cuando usted coloca su multímetro en la escala de semiconductor e invierte las puntas y encuentra un valor 0, es un cortocircuito. Y cuando encuentra un valor OL, es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque cuando estamos midiendo en la escala de semiconductor, lo que estamos midiendo es una diferencia de potencial. Y cuando nosotros analizamos con la ley de Ohm cómo funciona la diferencia de potencial, es igual. 0 volts cuando tenemos un cortocircuito. Si usted analiza su fuente de poder cuando tiene un cortocircuito, ¿qué pasa con el voltaje? Tiende a caer a 0. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene un OL en la escala de milivolts, es decir, en la escala de semiconductor, ese OL significa que no es capaz su multímetro de cuantificar cuántos volts existen en esos dos puntos. ¿Por qué? Porque es demasiado grande la resistencia y a mayor resistencia, mayor voltaje tendría que existir. Eso es simplemente ley de Ohm. Entonces, cuando usted analiza con su multímetro en escala de diodo con polarización inversa, va a tener exactamente esto mismo, chicos. Si tiene un 0, está en presencia de un cortocircuito. Y si le aparece OL, está en presencia de un circuito abierto. De hecho, si usted coloca el multímetro en la escala de diodo y tiene las puntas separadas como normalmente están, el multímetro le va a estar indicando OL constantemente. Es como que el circuito está abierto, no hay nada en medio del circuito, el circuito está abierto. ¿Sí? Y si une las puntas y toca la punta roja con la punta negra, el multímetro le va a marcar 0. Quiere decir que la resistencia que existía, que era el aire, en este caso el aire es una resistencia enorme. Cuando la punta roja se toca con la punta negra, la resistencia se vuelve 0. Y eso es un cortocircuito. Porque si no hay resistencia, toda la corriente puede fluir. ¿Vale? Entonces, díganme aquí, díganme acá, si queda más claro. Díganme si esto está quedando más claro. Me interesa leer sus comentarios. Sí, perfecto. Buenísimo. Ok, entonces, esto que vemos acá, voy a quitar mi cara para que no estorbe. Esto que vemos acá es lo mismo. Miren,
Si usted le marca 0, ¿qué significa? Que probablemente una línea que debería ser positiva está en contacto con una línea negativa, ¿no? Con tierra. Un cable positivo se unió con un cable negativo. Es decir, la resistencia que debería existir acá entre estas dos líneas se fue a 0. Desapareció la resistencia. Y si la resistencia es 0, tenemos un cortocircuito. Ahora, en este otro caso, normalmente lo que ocurre es que el cable o la línea tiende a romperse. Y si la línea se rompe entre este punto y este punto, la resistencia aumenta. Y eso va a ser mostrado en el multímetro como un OL. Acá en los comentarios, Eric Sell pregunta, ¿qué multímetro recomiendas? Mira, Eric, cualquier multímetro, desde el más económico al más costoso, tiene la capacidad de medir ohmios. Esa es una de las opciones que traen todos los multímetros. También tienen la capacidad de medir semiconductores y también tienen la capacidad de medir voltaje. ¿Ya? Entonces, desde el multímetro más económico hasta el más caro, te va a funcionar para encontrar o un cortocircuito o un circuito abierto. Lo importante es entender cómo funciona el multímetro. Esa es la clave. Entender cómo utilizar las diferentes escalas del multímetro a tu favor para poder encontrar las distintas causas, o encontrar un cortocircuito o encontrar un circuito abierto. ¿Vale? Sin embargo, si la pregunta es ¿qué multímetro recomiendas? Pues yo te recomendaría este, que es como mi preferido, el Fluke 179. Si la pregunta es si te recomiendo este, que es el que yo uso, ¿no? Pero si tienes uno económico, porque este es un multímetro, digamos, de gama alta, que no es indispensable, no es necesario. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Miren, un cortocircuito. Ay, miren, aquí tenemos un cortocircuito. Esto es un capacitor, ¿sí? Ya lo conocemos. Un capacitor, por naturaleza, entre sus dos extremidades existe una resistencia enorme. Entonces, la extremidad número 1 y la extremidad número 2 no pueden tener resistencia cero entre ellas, porque la extremidad número 1 está conectada a una línea positiva, aquí vemos el cablecito rojo, y la extremidad número 2 está conectada a tierra. Entonces, entre estas dos extremidades de un capacitor que está conectado en paralelo a tierra, no debería existir resistencia cero. Sin embargo, si esto llegase a ocurrir y se unieran ambas extremidades, estaríamos en presencia de un cortocircuito. Esto lo puede generar un capacitor que esté conectado en paralelo a tierra, un circuito integrado que esté conectado en paralelo a tierra, que todos los circuitos integrados están conectados en paralelo a tierra, por cierto, o cualquier elemento dentro del sistema que esté conectado en paralelo a tierra. Si tiene el símbolo de tierra, podría ser el causante de un cortocircuito. ¿Ok? Y un circuito abierto, por el contrario, lo generaría un elemento que esté conectado en serie. Si un filtro, un inductor o cualquier elemento, resistor, diodo, capacitor que esté en serie está ausente, entonces el circuito va a quedar
abierto. Por eso la importancia de la clase de ayer de entender la diferencia entre componentes que están en paralelo a tierra y componentes que están en serie. ¿Y qué es lo que pasa si un elemento que está en serie no está presente? ¿Y qué es lo que pasa si un elemento que está en paralelo no está presente? Si un elemento que está en paralelo a tierra no está presente, el circuito va a seguir funcionando. Pero si un elemento que está en serie no está presente, el circuito queda abierto. Y como resultado, en mi multímetro voy a tener un gran OL, Open Line Overloading. Si tengo un elemento conectado en paralelo a tierra, ese elemento podría disminuir su resistencia, y si la resistencia llega a 0, estaría en presencia de un cortocircuito. ¿Vale? Perfecto. Gericel dice, yo utilizo un Fuji FY9805. No sé cuál es, pero te va a servir para esto que estamos explicando. ¿Vale? Ahora, me gustaría leer sus comentarios, chicos. Me gustaría leer sus comentarios y que me digan acá en los comentarios si esto que yo estoy diciendo tiene sentido para ustedes. Si esto que estoy compartiendo con ustedes de alguna manera empieza a hacerle clic en su mente, o tal vez usted tiene por allí algo en la mente y nos pueda ayudar a todos, para entender si realmente existe alguna otra causa. A ver, ¿ustedes han reparado alguna falla con otra causa? Ojo con esto que voy a decir. Estas dos causas son universales. Estas dos causas no son exclusivas de iPhone. Esto mismo que estamos aprendiendo en este momento aplica para Android, y no solo para Android, aplica para este mouse, aplica para cualquier aparato electrónico que tenga configuración en serie, configuración en paralelo, capacitores, inductores, resistores y que funcione con corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque son leyes universales. Y si la corriente eléctrica aumenta porque la resistencia eléctrica es 0, voy a estar en presencia de un cortocircuito. Eso aplica para la instalación de red eléctrica en la casa, eso aplica para la computadora, para los televisores, para las cámaras, para cualquier cosa que tenga un circuito eléctrico o electrónico. ¿Sí? Entonces, esto que usted está aprendiendo son las bases para reparar cualquier falla, obteniendo, ojo lo que voy a decir, obteniendo cuál es la causa. ¿Y cómo obtiene la causa? Haciendo un diagnóstico correcto. Pero las dos causas que estoy mencionando se van a repetir en todas las herramientas, computadoras, dispositivos que se manejen con corriente eléctrica. ¿Sí? Ojo con eso porque es muy importante. Esto no es para iPhone. Y otra cosa importante, otra cosa muy importante. A muchas personas se le complica el tema de la radiofrecuencia, pero si usted analiza en este lado, dejamos las fallas de radiofrecuencia y se repite el patrón. En la radiofrecuencia no es algo especial que escapa de la ley. En la radiofrecuencia tenemos capacitores que también se ponen en corto, también tenemos circuitos que entran en corto, también tenemos líneas que se rompen y siempre se repite el patrón. El tema con la radiofrecuencia es que como no entendemos los componentes y cómo es el funcionamiento de esa etapa,
normalmente se nos complica realizar el diagnóstico, pero las causas de las fallas en radiofrecuencia son exactamente las mismas dos causas en la etapa lógica. ¿Vale? Díganme allí en los comentarios si está quedando claro, chicos. Necesito su feedback, necesito saber si esta teoría que les estoy compartiendo está quedando clara y está cobrando sentido para ustedes. O háganme saber en los comentarios si ustedes han reparado alguna falla que escape a esto que les estoy diciendo. Las personas que ya tienen conocimiento, que ya quieren ir a avanzar y encender cara B y que ya quieren hacer cosas más avanzadas, por favor, ahora es el momento de compartir con nosotros cuáles son esas fallas raras que han podido reparar y que escapen a esta teoría, porque todos queremos aprender y me incluyo. Adrián Gil dice, una vez me la mencionaste, pero jamás le paré como tal. Esta vez sí. Qué bueno, Adrián, qué bueno. Espero que esta vez lo pongas en práctica. Manuel Cuba dice, bien claro, profe. Buenísimo. Perfecto. Entonces, ayer cuando hablábamos de unas variantes, porque siempre hay variantes. Si nosotros, como seres humanos, nos movemos a través de señales analógicas y todo lo que percibimos es analógico, les pregunto, ¿los componentes electrónicos son analógicos o digitales? Les pregunto eso. ¿La corriente eléctrica, la resistencia eléctrica es analógica o digital? Díganme ahí en los comentarios. Analógica, es correcto. La corriente eléctrica, la resistencia eléctrica, los componentes físicos son analógicos. Entonces, las causas también son analógicas. ¿Saben qué significa eso? Significa que acá en esta línea que dibujamos existen infinitos valores, infinitos, infinitos. No es o 0 o L, no, estos son los extremos. Polaridad, esta es una polaridad, esta es otra polaridad. Pero como dice el principio de polaridad, vamos a ver qué dice el principio de polaridad. Vamos a averiguar. A ver, ¿quién se recuerda qué dice el principio de polaridad? Lo he repetido ya con esta en 6 ocasiones. Dice, todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. 2 puntos. Aquí viene la explicación. Los semejantes y los antagónicos, es decir, los que se parecen y los que no se parecen, son lo mismo. Los opuestos, es decir, 0 y OL, son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Obviamente es una frase bien profunda. Recomiendo que escuchen el libro del Kybalión, donde esto está explicado de manera magistral. Pero para el tema que nos compete, el tema que nos interesa, cuando yo dibujo esta línea, es exactamente lo mismo. Este extremo está tocando este extremo mediante la línea. Y en esta línea hay distintos valores. Distintos valores porque es una señal, digamos, analógica. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo el valor que está acá
digamos que de aquí a aquí hay 1, de aquí a aquí hay 2, 3, 4, 200, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 200.000, al infinito y más allá. Se entiende que aquí hay distintos valores porque es analógico. Entonces, yo podría tener acá una resistencia de, no sé, vamos a poner un número. Vamos a poner un número para que se entienda el ejemplo. Digamos que mi resistencia es de 613 ohmios. ¿Ya? 613 ohmios. Y cuando yo mido, resulta que no tengo 613. Tengo 210. Entonces la cosa cambia porque no tengo 0, pero tampoco tengo el valor que debería tener. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá, chicos? ¿Qué es lo que tengo acá? Me gustaría leer sus comentarios. Si tengo un valor cercano a 0, tengo correcto. Circuit Repair, Jesús está activo. Manuel Cubas está activo. Claudio está activo. Dicen, tengo una fuga. Cortocircuito secundario, no. Eso no existe. O es cortocircuito o es cortocircuito. Si está en una línea primaria o en una línea secundaria, sigue siendo un cortocircuito. Este concepto se denomina como fuga. Tengo baja resistencia, ¿sí? No llega a 0, pero la corriente se está fugando. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Cortocircuito sería consumo completo y 0 resistencia. Comentario bello. Análisis perfecto. Consumo completo de toda la corriente y 0 resistencia. Eso, eso. Muy bien. Ahora, vamos con un ejemplo de fuga, porque la fuga tiende a dar dolores de cabeza. ¿Qué ven acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ven? Díganme ahí. ¿Qué ven? Paralelo. Tubería, exacto. Son tuberías. Por aquí está viajando agua, supongamos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que una línea de 1.8, esto es lo mismo que una línea de 3 volts, esto es lo mismo que una de 1.2, esto es lo mismo que una de 1.0 y así sucesivamente. Hay líneas en paralelo, líneas en serie. Esto es hidrocapital. Esto es lo mismo que una línea en el celular, ¿sí? Por donde viaja la corriente eléctrica. Solamente que aquí lo que va a viajar es agua. ¿Vale? También podría ser una tubería de gas o de lo que sea. Pero para que se entienda, esto es una... De hecho está súper lindo, ¿verdad? Todo está derechito, todo está perfecto, como debería ser. ¿Qué ven ahora? ¿Qué ven? Díganme qué están viendo ahora. Una fuga de agua. Ojo, la tubería por donde debería viajar el agua tranquilamente tiene una pequeña fisura y el agua se está fugando. Entonces, dependiendo de la fuga, ojo con lo que digo, porque aquí hay una clave a entender. Dependiendo de la fuga, el consumo va a variar. Si la fuga es muy grande, el consumo también va a ser grande.
Si la fuga es pequeña, el consumo también va a ser pequeño. Cuando hablo de consumo, hablo del consumo eléctrico. Y cuando hablo de fuga de electrones. El ejemplo que estoy poniendo con el agua es para que se entienda. Entonces, ¿qué ven acá? Díganme qué ven acá. ¿Qué ven allí? Aquí hay una fuga, pero obviamente si lo comparamos con esta fuga, acá la cantidad de agua que está fluyendo, que se está fugando, es poca en comparación con esta. ¿Sí? Bien, esto también es una fuga. Significa que si hay una fuga donde tengo un consumo más elevado, quiere decir que la fuga es más grande. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia ven en esto? ¿Qué es esto para ustedes? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven? Díganme qué están viendo. Se dañó el empaque de la brida. Baja resistividad, sigue siendo fuga. Hay que cambiar de plomero. No dice nada. Resistencia cero, dice Fixmóvil. No, ahí no hay resistencia cero. Eso es una fuga. La resistencia es baja, pero no llega a cero. Ahora, esto es una fuga muy grande. Quiere decir que el consumo de la corriente va a ser muy elevado porque está fluyendo mucha corriente. Pero la resistencia no llega a cero. Ahora, ¿qué ven acá? En el caso número 1, supongamos, voy a quitar mi cara para que no... No, bueno, yo creo que sí se entiende. En el caso número 1, chicos, tengo una línea perfecta. Digamos que esta línea mide 613 ohmios aproximadamente, por poner un ejemplo, o en escala de diodo, 613 milivolts. ¿Ya? Ah, buenísimo. Esta línea debería medir 613 milivolts. Pero cuando la mido, me da aproximadamente 413. Ah, tiene una fuga. Esa línea tiene una fuga. Está fugándose la corriente eléctrica a través de un circuito, a través de algún componente que esté conectado en paralelo a tierra. Entonces, aquí tengo una variación de la tensión hacia abajo. De 613 me está dando 413. Es menor. Se está yendo a cero, hacia abajo, hacia tierra. ¿Qué tengo acá? Ah, aquí tengo una fuga un poco más grande. Ah, una fuga más grande. Sí. Entonces tengo un valor más bajo. Sí, 213 milivolts en escala de semiconductor con las puntas invertidas. O también podría medirlo en escala de ohmios. 203. Eso no es cero, eso no es un corto, es una fuga. Pero si toda la corriente fluye, como es este caso, mire, aquí ya la tubería está rota, ya el agua fluye libremente, esto está roto, el agua no tiene resistencia, por acá fluye toda el agua. Es como que la corriente fluye libremente porque hay cero resistencia. Y si tengo cero resistencia, tengo toda la corriente fluyendo a través del circuito. Si toda la corriente fluye y tengo cero resistencia, estoy en presencia de un cortocircuito. ¿Se entiende? Perfecto.
Entonces, vamos a continuar porque, bueno, acá lo puse en grande para que se viera mejor, ¿no? Un cortocircuito, toda el agua está fluyendo. Si lo hacemos con la analogía del día a día, con corriente eléctrica, vamos a ver una elevación en el consumo de la corriente. En nuestra fuente de poder vamos a tener el consumo de corriente al máximo, es decir, elevado, pero cuando medimos con el multímetro en escala de ohmios o en escala de semiconductor con polarización inversa, el valor va a ser 0. ¿Sí? Ojo con eso, ojo con eso. Voy a leer acá los comentarios. Juan Carlos Medina dice, es como una llanta de carro. Si tiene un agujerito, la llanta se baja lento. Si tiene un hoyo más grande, se escapa todo el aire. Muy, pero muy bien. Freddy Piedrahita dice, la analogía precisa para eso es cuando se daña la ductería de la entrada al contador de agua. Si la casa, el consumo, como puede ser bajo o como puede ser alto, dependiendo de la ruptura del tubo. Exacto, exacto. Entonces, podríamos pensar que una fuga es otra causa. Sí, tiene cierta validez ese pensamiento y yo también me hice esa aclaración aquella noche de septiembre de 2018, pero las fugas también son fallas y también causan fallas, mejor dicho. Pero cuando lo ves desde más lejos, cuando te alejas del problema, una fuga simplemente es lo que precede a la causa real. Un componente que esté en fuga, como dice Juan Carlos Medina, una llanta de carros que tiene un agujero, eso es una fuga. Pero eso es lo que precede a que se abra un agujero y se espiche la llanta. La fuga es lo que viene antes del cortocircuito. En algún momento, esa resistencia va a seguir bajando, va a seguir disminuyendo. A medida que la corriente eléctrica siga fluyendo por el elemento, bien sea el capacitor, bien sea un circuito, esa misma corriente eléctrica se va a encargar de hacer que la resistencia cada vez disminuya, al punto de que llegue a 0. Y cuando llegue a 0, toda la corriente va a fluir a través del elemento. Y cuando toda la corriente fluye a través del elemento y tenemos una resistencia 0, estamos en presencia de un cortocircuito. Se rompe más hasta que se rompe. Es correcto. Entonces una fuga simplemente es lo que precede a un cortocircuito. Eso se detecta método SMB, método SIG, con 2 multímetros para detectar cuál es el que tiene la fuga. Sí, normalmente una fuga se detecta con método Kelvin, con un SIG. Normalmente también la podemos detectar con una SMB, ya que la SMB nos muestra el consumo. Normalmente en escala de diodo tiende a jugarnos y a confundirnos, porque si la fuga es muy pequeña, la diferencia de potencial no cambia tanto. Sin embargo, también podemos encontrar fugas en escala de diodo. Incluso también podemos encontrar fugas con Smart Curve. ¿Ya? La curva característica de la línea va a variar y vamos a poder ver que hay algo que esté pasando allí. Pero con la SMB, si vemos que el consumo se eleva más de lo normal, quiere decir que tenemos una fuga. Vale, entonces, en el caso contrario, muchachos, en el caso contrario, ¿qué pasaría? Voy a hacer una pregunta acá. Voy a hacer una pregunta acá y me gustaría que me respondan. A esperar que esto cargue. Manuel Cubas dice, o en comparación una placa buena a la que tiene el daño midiendo. Sí, claro, siempre va a ser en comparación.
Ahora, lo que están diciendo en los comentarios es con qué herramienta. Me gustaría que me respondan esta pregunta que les voy a hacer. Pues dijimos, ok, buenísimo. Acá tenemos valores, digamos, infinitos, muy bien, todo excelente. ¿Qué pasa entonces en el sentido contrario, Juan Pablo? ¿Qué pasaría si cuando yo mido, en vez de tener 613, poniendo, ¿no?, que debería tener 613 milivolts en escala de Dios, no tengo una medición alterada hacia abajo, sino que al contrario, la medición me da, pongámosle, 913. ¿Qué tengo allí? Estoy en presencia de ¿qué? No es OL, no es OL. No llega a marcar OL el multímetro. Marca un valor alterado hacia arriba. No es consumo, no es consumo, es al contrario. El consumo es bajo. Mayor resistencia, menor consumo. ¿Qué tendría acá? Voy a leer sus comentarios. La pregunta es, si en vez de tener un valor alterado hacia abajo, es decir, apuntando hacia el cero, ¿qué pasa si tengo un valor alterado hacia arriba? No me marca OL, pero sí me marca un valor alterado hacia arriba. ¿Qué sería eso? Obviamente la resistencia está aumentando, pero si tenemos un valor alterado hacia abajo y no llega a cero y lo llamamos fuga, ¿cómo llamamos un valor alterado hacia arriba que no es OL? ¿Cómo lo llamamos? Voy a está esto. Ajá, ¿cómo lo llamamos? Sobrecarga. ¿Sobrecarga de qué? Corto en serie. Corto en serie, no. Cortocircuito significa resistencia cero. En este caso, la resistencia está aumentando. Fuera de rango. Claro, en ambos casos estaría fuera de rango, uno más hacia abajo, uno más hacia arriba. Pero en el caso en que estuviese más hacia arriba, Jesús ya dice, hacia arriba algo se aflojó en la línea. Muy bien, ¿cómo se llamaría eso? ¿Cómo lo llamaría? Si para abajo le llamamos fuga, ¿cómo lo llamaríamos para arriba? Luis Alberto, eso, Luis Alberto dice fisura, fisura, fractura, brutal, brutal. ¿Lo tienes claro, Luis Alberto? Buenísimo. La palabra correcta sería una fractura, una fisura, ¿sí? Podemos asociarlo con la F de fuga, pero no se está fugando nada, sino que se está fracturando la línea, ¿ya? Fractura. Línea abierta no, porque la línea abierta es cuando ya se rompe. Voy a ponerles acá un ejemplo para que quede todo más claro, pero ojo con eso, que hay una gran diferencia entre línea abierta a tener una línea fracturada o fisurada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué ven acá? Díganme qué ven allí. Una cuerda. Buenísimo. Esta cuerda tiene varias líneas, ¿no? Varias conexiones entre sí que hacen que esta cuerda tenga cierta resistencia y que no se rompa. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si esta cuerda está así? Imagínense que aquí hay electrones. Imagínenselo.
Esta es una línea, un cable. Imagínense que esto es cobre, no es un metal, es cobre. Y que por aquí viajan los electrones libremente. ¿Vale? Vamos para atrás. Entonces, tenemos un cable por donde viajan los electrones y son felices. Ay, sí, somos felices. Nos movemos a través del cable. Perfecto. Pero, ¿qué pasaría si el cable está así? ¿Pasan los electrones o no pasan? Sí pasan. Pero, mientras menor sea el cable, mayor resistencia va a tener. Entonces, si aquí yo tengo un montón de electrones que están queriendo pasar, ese montón de electrones así no podría pasar por acá. No puede. No podría. Porque en esta área hay mayor resistencia. El cable es más pequeñito. Entonces nada más pueden pasar poquitos electrones. ¿Ya? Y si pasan poquitos electrones, es una menor cantidad de corriente eléctrica, porque aquí hay una resistencia muy grande. Entonces, si a mi circuito que está de este lado debería llegarle, supongamos que aquí tenemos un circuito integrado que debería llegarle 500 miliamperes que vienen por esta línea, le terminan llegando, digamos, 100 miliamperes. Obviamente el circuito se va a poner molesto porque no le estás enviando la cantidad de corriente exacta que necesita para funcionar y obviamente no va a funcionar, no va a tener una alimentación adecuada. ¿Y qué tenemos acá? Una línea a punto de romperse. No me va a marcar OL, pero me va a marcar un valor alterado hacia arriba. ¿Y esto quién me lo puede generar, Juan Pablo? Esto lo puede generar cualquier elemento que esté conectado en serie. Puede ser un filtro, puede ser un inductor, puede ser un resistor, puede ser un capacitor, puede ser un diodo, puede ser un conector, puede ser cualquier cosa que esté en serie. Porque esto que vemos acá es una línea que está en serie, ¿sí? Un componente que está en paralelo me puede generar una alteración hacia arriba. No, te la puede generar hacia abajo, pero no hacia arriba. Y un componente que esté en serie me puede generar una alteración hacia abajo. No, te la puede generar hacia arriba, pero no hacia abajo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro porque cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, este caso, tenemos la línea perfecta, tenemos la línea a punto de romperse o tenemos la línea rota. Pucha, entonces, ¿cuáles serían los valores? Sería algo muy parecido a esto, chicos. Sería como, bueno, aquí debería tener 613. Valor imaginario que estoy utilizando para que se entienda el ejemplo. La línea está a punto de romperse. El valor está alterado hacia arriba. Tengo 913. Bueno, esta fractura que existe acá o fisura, lo que me está indicando este filtro, este resistor, este capacitor, este elemento en serie, en cualquier momento se rompe. Y cuando se rompa, usted va a tener un vello OL. Y cuando encuentre ese vello OL en su multímetro, usted va a saber, aquí está la causa, circuito abierto. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, va a depender, ¿no? Usted puede hacer un jumper, tiene que reemplazar el circuito, tiene que reemplazar el elemento, dependiendo de lo que haya sucedido. Si es un elemento, un filtro, no se resuelve con jumper. Si es un tornillazo, un tornillo largo, bueno, obviamente ahí sí tiene que hacer jumper, porque tiene líneas fracturadas, ¿sí? OL puede ser que no hay conexión. OL significa que no hay conexión. Eso significa OL no hay conexión. Línea abierta. A ver, voy a leer sus comentarios, chicos. Voy a leer sus comentarios.
a leer lo que están diciendo. Dice, la fibra de la cuerda está rota, no pasan todos los electrones, está fisurada, no pasan los electrones se pierden. No se pierden, simplemente no pasan. Se calienta además. No. Ahí nada se calienta. Cuando tenemos un circuito abierto, nada calienta porque no hay consumo de corriente eléctrica, ya que la resistencia aumenta y el flujo de corriente es menor. Entonces, ¿se calienta? No. ¿Por qué no se calienta? Porque el consumo es bajo. A diferencia de un cortocircuito donde la corriente es excesiva, va a circular toda la corriente a través de un punto y ese punto tiende a calentarse. Pero en un circuito abierto, la corriente es nula, prácticamente no hay corriente eléctrica y sin corriente eléctrica no hay consumo y si no hay consumo no hay una elevación de la temperatura, no se genera el efecto Joule, ¿ya? Es todo lo contrario. Anthony dice, fractura, por lo tanto los electrones pasarían menos. Correcto. Fisura sí pasan pero poco, Jesús. Pasan menos, dice Adrián Gil. Sí, menos resistencia, no pasan todos. Como en resistencia eléctrica menos filamentos, se calienta más. No se calienta más. Un ejemplo es pin de carga, soldadura agrietada, no pasan los electrones, pero la corriente sí, el amperaje no fluye. Los electrones es la corriente. Si no pasan los electrones, no pasa la corriente, Jerry. ¿Eso puede ser el problema de recalentamiento del dispositivo? No. Si tenemos un circuito abierto, no hay recalentamiento. Siempre estamos acostumbrados a asociar todo a que algo se tiene que calentar, a que algo se va a recalentar, y eso es algo que podemos aplicar cuando estamos frente a una fuga o a un cortocircuito. Y cuando estamos frente a un circuito abierto o frente a una fisura, no vamos a tener nada que se caliente, no vamos a tener un consumo elevado, al contrario, allí es cuando tenemos consumos bajos, esos consumos que nos cuesta conseguir, esos problemas que ayer mencionamos, oye, consumo bajo, no sé cómo resolverlo, es porque estás en presencia de un circuito abierto y la costumbre que se ha llevado a cabo es el que se caliente, ahí está la falla. Busca el que se caliente, usa rocín, usa congelante, usa cámara térmica y el que se caliente, ahí está la falla. Por eso se ha vuelto costumbre decir corto, fácil. ¿Consumos bajos? No sé cómo hacer. Claro, porque en consumos bajos, la ley de Ohm dice, a menor corriente, mayor resistencia. Entonces, si tengo un consumo bajo, es porque tengo una resistencia elevada. Y si la resistencia es elevada, es porque estoy en presencia de un circuito abierto. Y en ese caso, no me voy a poner a buscar algo que se caliente, no voy a ir a buscar a los capacitores que estén en paralelo a tierra, sino que me voy a enfrascar en encontrar todos los elementos que estén en serie en el circuito, en la etapa afectada, de acuerdo a los síntomas que esté presentando el dispositivo. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Estas son las fallas que cuestan encontrar porque no calientan, ¿o sí? Exacto, Adrián, lo acabo de decir. Juan Carlos Medina dice, eso dije, en serie altera hacia arriba. Correcto, interesante, dice Mariano. Circuit dice, eso pasa mucho en backlight y pasa en todos lados. Adrián Gil menciona la short killer, no entiendo por qué. Short killer es una herramienta que funciona solamente con cortocircuitos, no con, por eso se llama short killer. Mata los cortos, pero no mata circuitos abiertos. Ojo con eso, ojo con eso. OL puede ser que no hay conexión, correcto. O también puede ser que el multímetro no alcanza a medir. Fisuras no calientan, esas son las fallas difíciles de encontrar, correcto. Con SMB los consumos serían menores a la hora de comparar. Tal cual, Mariano. Si tienes un SMB,
que te muestra el consumo de corriente eléctrica y la diferencia de potencial, y estás en presencia de un circuito abierto, el consumo va a disminuir. Y cuando tú ves, hey, ¿por qué el consumo es más bajo en comparación con este? Ah, un circuito abierto. Ojo, enfócate en componentes que estén en serie. Muy buen análisis, Mariano. Adrián dice, aquí me confundo, porque hay veces que el multímetro marca OL y no significa que está rota. Soldadura fría. Soldadura fría podría ser una fisura, sí. También podría marcarte un OL. Hay líneas OL por no conexión y hay líneas OL porque el multímetro no logra leer. Correcto, Manuel. En ese caso, por eso no solamente pueden guiarse por la famosa escala de diodo. En la escala de diodo, nosotros convertimos nuestro multímetro en una pequeña fuente de poder que nos entrega, dependiendo del multímetro, una cierta diferencia de potencial. Ejemplo, hay multímetros que normalmente van a generar y te van a entregar una diferencia de potencial de aproximadamente 3 volts. Por lo menos este Fluke me entrega 7 volts. Entonces, si usted tiene un multímetro que le entrega 3 volts en escala de semiconductor y tiene otro multímetro que le entrega 7 volts en la escala de semiconductor, el que le entregue más diferencia de potencial va a tener mayor rango de medición. Pero eso no significa que la escala de diodo lo sea todo. Por eso existen herramientas que te dan una óptica más amplia a la hora de realizar una medición, como lo puede ser la SMB, que te muestra valores en escala de diferencia de potencial, en voltaje, y valores en escala de microampere corriente. Entonces es como ver con los dos ojos. Uno ve el voltaje, el otro ve la corriente. Cuando hacemos mediciones en escala de diodo con la polarización inversa, estamos viendo con un solo ojito. La Smart Curve o el trazador de curva también te muestra dos valores, solamente que a través de una curva característica que en el trazado de ese dibujo obviamente está presente un desfase entre el voltaje y la corriente y por eso se genera una curva, ¿ya? El trazador de curva y la SMB tienen un mayor rango de alcance para mostrarte valores que la escala de diodo lamentablemente no te muestra. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Cómo identifico esto? Dice Adrián. Hay momentos que la medición en diodo te da bien. Sí, exactamente. La medición de diodo muchas veces te da bien y tienes alguna fisura o alguna fuga. Por eso estoy diciendo que la medición de diodo no lo es todo. Justamente en RF se complica porque muchas veces nada calienta. Correcto. Muchas veces nada calienta, pero también hay que tomar en cuenta en qué sector de radiofrecuencia estás midiendo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a entender primero qué es lo que sucede, porque RF no escapa a esta ley. Esto es una ley. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es una ley universal, basada en la ley de polaridad y la ley de causa y efecto, ¿vale? Y en radiofrecuencia pasa exactamente lo mismo. Si nada está calentando es porque tienes un circuito abierto. Pero como los circuitos abiertos son los más complicados de encontrar, no porque sean complicados, sino porque realmente normalmente se acostumbra a ver cortocircuitos, entonces cuando nada calienta, uno quiere jalarse los pelos y lanzar el celular a un lado y decir, mira, eso no tiene reparación. Eso pasa. Así que no se preocupen. Y aquí Adrián dice algo interesante. Esta frase es importante. No todo lo que calienta es corto. Muy, pero muy acertado. Y ojo, a veces tenemos un cortocircuito y nada calienta. Manuel Cuba lo secunda y dice, pero no todo lo que se calienta es el problema. Muy, pero muy bien. Quiere decir que ya ustedes están analizando un poco más el comportamiento de los efectos. Hay que enfocarse en las causas, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocemos cuando es fuga o línea abierta? Alfredo Rojas, lo expliqué hace un instante. Si es una fuga, el valor
que debería tener normalmente va a estar alterado hacia abajo, apuntando al cero, apuntando hacia tierra, hacia resistencia cero. Eso es una fuga. Y cuando tenemos una fisura, el valor va a estar alterado apuntando hacia arriba, hacia una resistencia infinita, ¿vale? Recomienda método SIC o SMB 100% recomendado, Ray, 100% recomendado. En fisura la idea sería medirlo con SMB, ¿no? Sí, podrías medirlo con SMB, también podrías medirlo con escala de diodo, podrías medirlo con Smart Curve. Exacto, porque medimos la corriente y ver cómo fluye. Exacto. Anthony dice, porque no se conectan a un semiconductor, eso te duele. No va a un integrado. Trazador de curvas, osciloscopio. ¿Nos enseñarás a crear nuestra SMB? No. Fallas comunes por altos valores. He tenido bobinas alrededor del bebé y hace que el equipo no tenga señal. A veces se cambian y se resoldan. Exacto. Si una bobina no está conectada correctamente, estás teniendo un circuito abierto. Y si la bobina no está conectada correctamente, obviamente no va a entregar la corriente correcta al circuito para la cual está destinada. Perfecto. En caída de tensión, nuestros multímetros se convierten en una fuente. Por cierto, soy Gabo. Dice trabajo. Gabo, muchísimas gracias. Perfecto. Voy a tratar de leer más rápido. Profesor, ¿podría explicar como tal qué proceso es el que hace la SMB? La SMB mide voltaje y corriente al mismo tiempo. Ese es el proceso. Juan Carlos Medina dice, en medir con SMB podría decirse que si baja el voltaje es corto y el otro multímetro baja en miliamperes. No, si baja es porque tienes un circuito abierto y si aumenta el consumo es porque tienes un cortocircuito. Si es necesario que lo anoten, chicos, anótenlo porque es como que yo les esté hablando así y de repente les esté hablando así. Acuérdense, es todo lo contrario. Altos consumos, resistencia cero. Resistencia cero, cortocircuito. Bajos consumos, ¿qué significa? Resistencia elevada. Resistencia elevada, circuito abierto. ¿Ok? ¿Se pueden ver las fugas con osciloscopio? Sí, obviamente, también. Sería en escala de resistencia. La medición de diodo, ¿por qué se hace sin alimentar? Bueno, porque cuando tú realizas una medición en escala de diodo, bueno, todo eso está explicado en el Lonely One, chicos. Todo esto simplemente es para que usted entienda el tema de cortocircuito y circuito abierto. En el curso Only One tengo 3 días, imagínense, dedicado a explicar lo que pasa cuando realizamos mediciones en escala de semiconductores. ¿Ok? Así que ahí también hablamos de SMB, hablamos de Smart Curve, hablamos de osciloscopio. En el curso Only One está todo esto bien detallado. Pedro Obregón pregunta, perdón, pero ¿qué es SMB? Es una herramienta creada por el maestro Paisal Nock. Ok. SMB no sirve para medir componentes, para medir lo que sea, Jorge. Con SMB puedes medir lo que sea. Perfecto. Buenísimo. Entonces, hay muchísimos mensajes. No me puedo parar a leerlos todos porque tampoco es la idea que pasemos todo el rato hablando de esto. Les recuerdo que en el curso Only One todo esto está súper detallado. Esto simplemente es algo que se supone deberíamos conocer todos, ya que todos reparamos. De hecho, todos lo conocemos. Solamente que la óptica que yo le estoy dando es diferente, ya que no me estoy enfrascando en reparar por fallas, por síntomas. Por ejemplo, si yo tengo un celular que no enciende, vamos a enfocarnos acá. El equipo no enciende.
Listo. El consumo es bajo. 100 mA, 200 mA después de darle al power. Si el equipo no enciende, después de que yo le doy power y tiene un consumo bajo, eso me indica a mí, voy a borrar esto para que quede claro, que estoy en presencia de un circuito abierto. ¿Quién me puede generar un circuito abierto y evitar que el equipo encienda? Bueno, un simple resistor en una línea I2C, un simple inductor en un buck converter, cualquier elemento que esté en serie, que esté abierto, dañado o que no esté bien soldado, esto va a generar que la corriente no fluya de manera adecuada, y si la corriente no fluye, el consumo de corriente es bajo. Pero cuando tengo un consumo alto, esto ya todos lo conocemos, tenemos un cortocircuito. Y aquí es donde se genera la mayor cantidad de los problemas a entenderlo, porque siempre estamos acostumbrados al cortocircuito, pero normalmente no analizamos circuitos abiertos. Aunque, por ejemplo, tenemos fallas de touch y hacemos un jumper y creemos que esa es la falla. Falla de touch, hay que hacer un jumper. Falla de Face ID, falla de Touch ID. Son los síntomas. Si el cable se rompe, la resistencia es elevada, la corriente no fluye a través del cable, el Face ID no se va a comunicar y obviamente usted va a tener un síntoma en el celular de que el Face ID no va a funcionar. Pero la solución es cerrar el circuito. ¿Cómo lo cerramos? Bueno, haciendo un jumper. No quiero hacer jumper, muy tedioso. Bueno, hace un trasplante a un flex donde ya esos cables están listos. ¿Sí? Pero todo se reduce a eso, chicos. O usted está en presencia de un cortocircuito y tiene que eliminar la causa. ¿Quién es la causa? Aquel elemento que su resistencia disminuyó a 0. Ese es el causante. Esa es la causa. ¿Ok? Entonces, nos tenemos que enfocar en encontrar las causas. El equipo no tiene email. Ay, ¿por qué no tiene email? ¿Cuál es la causa? Juan Pablo dijo que o hay un cortocircuito o hay un circuito abierto. Listo. El equipo se queda sin Wi-Fi. ¿Cuál es la causa? No, el Wi-Fi que... O usted tiene un cortocircuito o usted tiene un circuito abierto. Cuando lo analizamos así, le garantizo que su vida como técnico va a ser más fácil. Su tiempo de diagnóstico va a disminuir porque ya usted no está como loco buscando cosas que no existen. Usted simplemente va a enfocarse, ok, hay un cortocircuito, me voy a enfocar en esto. Hay un circuito abierto, me voy a enfocar en esto. ¿Ya? Entonces, Anthony pregunta, entonces un consumo bajo posiblemente es porque no hay comunicación entre dos componentes o una mala soldadura. Yo le mando eso al que responde correcto, me encanta. Gerson pregunta, profe, ¿qué puede quitar el email de un iPhone 8 Plus? Muchos circuitos, muchos circuitos. Así de simple, muchos circuitos. No es una causa, una sola, la que puede hacer que el email desaparezca. No es un solo componente el que puede hacer que el email desaparezca. Son muchos, ¿sí? Y esto usted lo va a conseguir haciendo pruebas, haciendo prácticas. Un circuito abierto o un cortocircuito en cualquier circuito puede generar que el email no aparezca. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Si usted tiene un elemento que tiene un cortocircuito, puede bloquear el email. Si usted tiene un elemento con un circuito abierto, también puede bloquear el email. Eso simplemente es el efecto, el síntoma. Sin email no es la falla, es el síntoma.
Y ojo, y aquí va un dato que quiero que tengan claro, el sistema operativo de Apple influye muchísimo en los cambios, porque para que el email aparezca, tiene que recibir órdenes de un sistema operativo que se conoce como el firmware del módem. Y si a nivel de programación yo decido que ahora el transceiver no bloquee el email, usted piensa siempre que el transceiver bloquea el email, pero luego de una actualización eso ya no ocurre. Entonces el sistema operativo también influye y no podemos pensar que los mismos componentes siempre van a causar las mismas fallas, los mismos síntomas. Ojo con eso, ojo con eso. Mariano, perfecto. Mariano dice, consumo bajo, buscaré líneas en serie. Perfecto, perfecto. Muy bien, pero muy bien. Consumo bajo, componentes en serie. Entonces, aquí yo les voy a dejar algo para que, si quieren, le tomen una fotico y lo tengan allí como una referencia clave para que, bueno, acá lo que dice es posibles valores en escala de diodo en polarización inversa. Si usted tiene un valor similar a una comparación, ¿no? Una placa que esté buena, quiere decir que la línea está en buen estado. Eso todos lo saben. Si usted tiene un OL, Open Line o Overloading, significa que tiene un circuito abierto. Si usted tiene un 0, significa que tiene 0 diferencia de potencial, porque está midiendo en escala de semiconductor, y la unidad de medida es el volt. Entonces, el volt es la unidad de medida de la diferencia de potencial. Si tiene 0 volt, está en presencia de un cortocircuito. Si su valor es muy bajo, cercano a 0, está en presencia de una fuga. Y si su valor es muy alto, cercano a OL, está en presencia de una fisura o fractura. ¿Okay? Estas son las 4 posibilidades que usted podría encontrar, ¿ya? Para que lo tenga en cuenta. Eso solamente en escala de diodo en polarización inversa. Vale. Ok. Entonces, ¿por qué yo les estoy hablando de todo esto si usted lo que quiere es aprender a reparar fallas de radiofrecuencia, ¿no? Uno dice, bueno, pero yo quiero aprender a reparar fallas de radiofrecuencia. Es que las fallas de radiofrecuencia solamente son síntomas. En la radiofrecuencia, las fallas que nosotros observamos como sin email, sin wifi, señal intermitente y todo el resto de fallas, son síntomas. Y estas dos causas van a estar presentes en la etapa de radiofrecuencia como en la etapa lógica. Y aquí yo quiero hacer un gran paréntesis, muchachos. Miren, esto que yo dividí aquí ayer, vamos a ponerlo así, lógico, lógica, y aquí vamos a colocar RF. Es como está dividido un celular. El celular como tal está dividido en dos. Todos los celulares, todos, no importa la marca, el modelo o lo que sea. Hay una etapa que se encarga de la lógica y hay una etapa que se encarga de la radiofrecuencia. La que normalmente reparamos y estamos acostumbrados a ver es la etapa lógica. Y la etapa de radiofrecuencia la dejamos a un lado. Juan Pablo, es que es muy diferente. No, es simplemente que acá se manejan unas señales que son ondas electromagnéticas y obviamente esas señales hay que darle un tratamiento diferente. Pero la etapa de radiofrecuencia es muy similar a la etapa lógica. La cuestión es que cuando nosotros reparamos, como nos enfocamos en reparar fallas, síntomas, no analizamos por etapas. Y esta etapa que llamamos etapa lógica, dentro de esta etapa hay muchas subetapas.
Y dentro de esta etapa que llamamos etapa de radiofrecuencia también hay otras subetapas. Entonces, es como siempre les he dicho desde que comenzamos el curso. Si tenemos que comernos un elefante, no nos lo vamos a comer de un bocado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trocearlo poquito a poco, un bocado a la vez, que no nos dé indigestión, que no nos caiga mal y que no muramos en el intento. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir la etapa lógica en las diferentes etapas que la componen y dividir la etapa de radiofrecuencia en las diferentes etapas que la componen. Y cuando uno ve, mira, esto es un celular y aquí está la etapa lógica y ya yo sé que esta es la etapa y esta es la otra etapa y esto hace esto y esto hace lo otro, todo cobra sentido. Es mucho más fácil realizar un diagnóstico porque usted se va a enfocar solamente en cierta etapa. Ejemplo, el equipo no carga. Listo, el equipo no carga. Tengo que enfocarme en la etapa de carga que está dentro de la etapa lógica. Y dentro de esa etapa, yo tengo que buscar dos posibles causas. O un circuito abierto o un cortocircuito. ¡Bum! Se acabó. Pero también existe la posibilidad de que exista un cortocircuito y un circuito abierto a la vez. Claro, claro. ¿Cómo es eso? Bueno, usted podría tener un elemento en corto que tiene que reemplazar porque ya no sirve, y también podría tener una línea rota, y entonces le toca hacer un jumper y reemplazar el componente. ¿Y qué hizo? Encontró las dos causas y le dio solución a la falla. Y el síntoma, que era no carga, desapareció y ahora carga. Podría tener incluso cortocircuito, circuito abierto, una fuga y una fisura. O podría tener 3 cortocircuitos y 2 circuitos abiertos. Supongamos que tiene un tornillazo y tiene 3 líneas rotas y tiene que reconstruir las 3 líneas. Son 3 circuitos que están abiertos y los 3 tiene que cerrarlos. Y adicionalmente tiene el backlight en corto. Tiene que cambiar también el circuito porque ese circuito hay que reemplazarlo, ya está dañado. Y además tenía una fuga por el sector de carga. No sé, estoy inventando cosas. Es decir, usted podría tener un equipo complejo porque tiene distintos síntomas, distintas fallas, pero las causas siempre van a ser las mismas. Y si usted va por etapas reparando las causas, encontrándolas y diciendo aquí hay un cortocircuito, aquí hay un circuito abierto, usted va viendo cómo esos comportamientos varían. Y si usted lleva un orden cronológico de lo que está haciendo, entonces usted dice, ya, el equipo no encendía. ¿Cuánto consumía? Sin darle power. No consumía. No hay corto. Y si le daba power, consumía, pero no encendía. Era un consumo muy bajo. Circuito abierto. ¿En dónde me voy a enfocar? En la etapa de power, porque el equipo no está encendiendo. No me voy a ir a enfocar en la etapa de Wi-Fi, porque esa etapa ni siquiera se está activando. Necesito que el equipo encienda para que el Wi-Fi funcione. Entonces, entra mucho en juego la lógica de cómo realizamos el diagnóstico. Pero yo les quiero preguntar, ¿cómo está dividida la etapa lógica? ¿Cómo es que está dividida? La etapa lógica es la que normalmente reparamos. ¿Sí? ¿Cómo está dividida esta etapa? ¿Cuáles serían las etapas dentro de la etapa lógica?
dice, unidad de procesamiento y fuentes de alimentación. Poder y periférico. Inicio, encendido, SC main. Líneas primarias, líneas secundarias. Eso no son etapas. Esos son solamente los nombres de las líneas. ¿Vale? Vamos entonces a entender, cómo está compuesta la etapa lógica, porque si no entendemos la etapa lógica, muy difícilmente vamos a entender la etapa de radiofrecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver el celular y entender la etapa lógica. Estas son las distintas etapas de un celular. Así es como está compuesto un celular. Cuando lo veamos y lo entendamos, no importa la marca, no importa el modelo, porque un celular tiene una estructura. Esa estructura tiene que respetarse. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo por etapas, dos grandes etapas, etapa lógica, etapa de radiofrecuencia. Dentro de cada etapa entender las subetapas y luego todo va a ir encajando y cobrando sentido. ¿Sí? Entonces, hablemos de la etapa lógica, de esta etapa. Las subetapas que están dentro de la etapa lógica las vamos a ver en el siguiente episodio, en el episodio 3 de la segunda temporada, es decir, mañana. Así que si usted quiere conocer estas etapas y no quiere perderse ningún detalle, le aconsejo que esté mañana presente en la clase, porque se va a poner brutal. Vamos a hablar de las etapas lógicas y dependiendo, puede que hablemos de una vez de las etapas de radiofrecuencia. Espero que les haya gustado, chicos. Espero que hayan disfrutado. Ojo con este tema, es súper delicado de cortocircuito, circuito abierto. Analícenlo, debátanlo en el grupo. El grupo me gustaría que lo utilicen para este tipo de debates, ¿sí? Si usted encuentra una falla que esté fuera de esto que les acabo de enseñar, dígalo, Juan Pablo, encontré una falla que no era ni un corto ni un circuito abierto, que no era ni una fuga ni una fisura. Me gustaría ese tipo de conversaciones y así todos crecemos y podemos aportar más conocimiento a nuestra experiencia. Espero que tengan una buena noche y vamos a culminar porque hay que ir a descansar y mañana se va a poner ruda la cosa porque nos vamos a empezar a meter dentro de las placas. Mañana vamos a hablar de placas de celulares y vamos a ver cómo es que se comportan estas etapas. Un abrazo, chicos. Vamos a finalizar y a guardar la grabación.